Nunca imaginé que golpear la puerta equivocada me llevaría a la vida de un millonario. Jamás olvidaré ese día. Fue una tarde como cualquier otra, con nubes grises extendiéndose como un manto triste sobre la ciudad. La tristeza me había encontrado de nuevo, aplastando mis esperanzas. Mi corazón latía con fuerza, lleno de angustia, mientras miraba la vieja casa frente a mí. Era solo un lugar olvidado por el tiempo, pero no podía evitar sentir que había algo extraño en el aire. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, y el sonido del viento arrastraba una voz susurrante. Me acercé, sintiendo el frío de la puerta de madera bajo mis dedos temblorosos. Golpeé, 1, 2, 3 veces. No esperaba respuesta, solo una sensación de desesperanza. Pero el silencio se rompió. La puerta se abrió un poco, y allí estaba él, el hombre más atractivo que jamás había visto. Sus ojos azules eran como océanos profundos, y su sonrisa, esa maldita sonrisa, brillaba como un faro en la tormenta. ¿Buscas a alguien?, preguntó. Yo balbuceé algo sobre buscar un lugar donde vivir. Él me miró, y en ese instante supe que había tomado un rumbo inesperado. Me invitó a pasar, y el interior de su casa era un laberinto de lujos inalcanzables. Paredes cubiertas de arte, muebles que parecían flotar en la elegancia. Comencé a dudar si realmente estaba en el lugar correcto, pero cuando él me preguntó por qué estaba sola, mi mundo volvió a caer a pedazos. Le hablé de mi vida, de los sacrificios, de cómo todo se había vuelto un caos después de la muerte de mi madre. Sus ojos cambiaron, una chispa de comprensión se encendió. Todos tenemos historias que contar, dijo, como si supiera que las palabras pueden ser un refugio en medio de la tormenta. Me sorprendió su sinceridad, así que decidí quedarme un rato más. Hablamos sobre sueños y miedos, sobre los altibajos de la vida. Pero había algo más. Sus gestos eran casi magnéticos, y cada risa que compartíamos encendía una calidez inconfundible. Mi corazón comenzó a abrirse, como una flor al sol. Pero la luz era engañosa, y una sombra se cernía sobre mi alegría. De repente, un estruendo resonó en la casa. ¿Qué ha sido eso?, pregunté, con el miedo creciendo en mi pecho. Él se puso serio, su rostro tan intenso que casi podía sentir su tensión en el aire. No sé. Los ecos de lo desconocido nos rodeaban. Me miró, y vi en sus ojos una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué secretos escondía esa casa? ¿Qué sombras se alzaban entre nosotros? Debo empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, su teléfono vibra, sacándolo del momento. Miró la pantalla, y su expresión se tornó sombría. Es mi padre, murmuró, como si supiera que lo que viniera después cambiaría todo. El pálpito de la incertidumbre me abrumó. La puerta que entré había sido la equivocada, pero ahora no podía salir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un consejo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Su rostro se tornó una máscara de preocupación, y en su mirada había un destello de vulnerabilidad que no había visto antes. Con un movimiento imperceptible, se alejó unos pasos, como si el peso de la llamada lo ahogara. De pronto, el lujo que me rodeaba parecía un telón que no podía ocultar la cruda realidad. Me quedé en el umbral, observando cómo se aferraba a su teléfono con manos temblorosas. Deseé poder cruzar esa distancia entre nosotros, ofrecerle consuelo, pero la tensión en el aire me mantenía en su lugar, como un espectador mudo. ¿Está todo bien?, le pregunté, sin saber si había vulnerabilidad en mi voz o un eco de mis propias inseguridades. Él levantó la mirada, y su expresión se suavizó un poco. No, no lo está.
Es complicado, confió, aunque podía sentir que el abismo de sus problemas era vasto y oscuro, decidí acercarme, a pesar de la torpeza de lo que estábamos atravesando. A veces, compartir la carga ayuda, añadí en un susurro, sintiendo la necesidad de hacerle saber que no estaba solo en su pesar. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese breve instante, la tormenta se calmó, aunque solo fuera por un segundo. Mi padre, comenzó a decir, su voz cargada de emociones contenidas. Está enfermo. No sé cuánto tiempo le queda. Las palabras cayeron entre nosotros como una piedra, generando ondas de tristeza. Mi corazón se contrajo al imaginar la lucha que estaba enfrentando, el dolor que se estaba acumulando en su ser. Era más que una simple carga familiar, era el tipo de sufrimiento que chisporroteaba en la oscuridad. Lo siento mucho, respondí, mis palabras temblando con la sinceridad de mi compasión. No debe ser fácil. Él asintió, y vi cómo la luz que había brillado entre nosotros se apagaba lentamente, devorada por las nubes que ocultaban su horizonte. Mi familia no somos normales, dijo, su voz ahora una sombra de lo que había sido. Hay presiones, expectativas. Siempre se espera que sea perfecto, que esté a la altura. Pero no terminó la frase, y en su silencio había tanto que decir. Era un hombre enjaulado, una marioneta de la opulencia y el deber, sin saber por qué, me sentí impulsada a acercarme más. No tienes que ser perfecto conmigo. No estoy aquí para juzgarte, le dije, tratando de romper su caparazón. Sus ojos se adentraron en los míos, y había una chispa de reconocimiento. Tal vez él anhelaba lo que yo también deseaba, un momento de conexión genuina, lejos de las expectativas. La intensidad de nuestro encuentro hizo que el tiempo se detuviera. En ese instante, creí que podía ver un futuro en sus ojos, donde ambos podríamos ser libres de las cargas del pasado. Era una ilusa fantasía, pero en medio de nuestro dolor, había esperanza. Cuando el sonido del timbre de la puerta resonó, ambos saltamos. Era un recordatorio brutal de que el mundo exterior no se detendría por nosotros. Debo atender, dijo, revelando una vulnerabilidad que me desarmó. Es mi hermano, asentí, y vi como una sombra cruzaba su rostro cuando giró la cabeza hacia la puerta. El peso de su vida se hizo presente nuevamente, y su dolor se sentía como una distancia insalvable. Mientras él iba a abrir, sentí un impulso incontrolable de quedarme, de ofrecer mi compañía, mi apoyo. Pero, ¿acaso no era un intruso en su vida? Y entonces, la puerta se abrió de golpe, desvelando a un joven de expresión aprensiva. Las palabras entre ellos se convertían en un murmullo inaudible, en una danza de preocupaciones que se entrelazaban en el aire. Sentí que, al estar allí, era capaz de percibir sus mundos complejamente entrelazados, pero en mi interior, una nueva preocupación empezaba a brotar. ¿Quién era yo para ser simplemente un refugio en su tormenta? Aún así, mi corazón anhelaba estar presente, sentir que, aunque el camino estuviera lleno de espinas, no estaba sola. La sensación de que mi vida podía cambiar en un instante se instaló fuertemente en mí. En un rincón de mi mente, sabía que había cruzado la barrera de lo desconocido. Sin embargo, algo más palpitaba, algo tenebroso. ¿Qué pasaría si su lucha se volvía mi lucha? ¿Y qué secretos aún yacían ocultos tras esa puerta, en la lejanía de su mundo? Mientras me encontraba en la penumbra del salón, absorbedora de las palabras que se murmuraban entre ellos, sentí como si el universo me atara a aquel momento. Su hermano parecía ser un faro en medio de la tormenta, aunque la expresión de su rostro delataba un mar de tensiones bajo la superficie. Al observarlos interactuar, me di cuenta de que cada intercambio estaba cargado de historias, de un pasado que apenas comenzaba a vislumbrar. De repente, una risa seco y nerviosa cortó la atmósfera pesada como un hilo de esperanza. El hermano de él, un chico de quizás 20 años, tembló levemente mientras se decidía a hablar. Miré entre ellos, sintiendo lo frágil que era su conexión, lo profundamente arraigado que estaba su dolor. No me llamaste ayer, estaba preocupado, dijo el hermano, una mueca de frustración apareciendo y desapareciendo de su rostro.
Pensé que estaba ocurriendo algo más. No me dejas entrar, no compartes nada. Las palabras, aunque cargadas de reproche, tenían un tono de anhelo por la cercanía que se había perdido. Lo siento, estaba ocupado, respondió él, su voz un eco de la lucha interna que llevaba. Abrí la puerta a un instante en el que el silencio se apoderó de la habitación, encadenando mis propios miedos a su dolor. Mi presencia se volvió casi palpable, un puente invisible que se extendía entre tres almas buscando consuelo. En un intento por disipar la tensión, interrumpí: tal vez necesitas hablar. No tienes que hacerlo solo, ninguno de los dos. Mis palabras, aunque sinceras, penetraron en la habitación como un soplo de viento en una caverna cerrada. Los dos hombres se volvieron hacia mí, sus miradas cautelosas y curiosas al mismo tiempo. ¿Y tú qué sabes sobre nuestra situación?, preguntó su hermano, la defensiva encarnada en sus palabras y la dureza en su tono. Era comprensible, después de todo, en su mundo todo parecía girar en torno a las expectativas. Sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. Saber lo que están pasando es todo lo que sé, murmuré, mis emociones aflorando. A veces, la fuerza se encuentra en las vulnerabilidades compartidas. El silencio que siguió fue como el tibio hueco de un abrazo no dado. Sus miradas se encontraron, y pude sentir como algo se fraguaba entre ellos. Finalmente, su hermano rompió el encantamiento. Esto va a ser más difícil de lo que creías. Tienes un lado de la familia que no imaginas, confesó con un suspiro, dejando entrever que había un fuego encendido oculto tras su fachada. Me pregunté cuán intrincadas eran sus historias, y si él estaba dispuesto a compartirlas. ¿Qué quieres decir?, pregunté de inmediato, ahora más intrigada que nunca. La respuesta lanzada hacia mí como un dardo certero en mi corazón. La respuesta vino de aquel que cargaba el peso del mundo, con sus palabras entrecortadas y retorcidas por la angustia. A veces, las expectativas son tan altas que no sé si puedo lidiar más con esto. Siento que estoy a punto de caer. Una punzada de compasión atravesó mi ser. No solo estaban lidiando con el dolor de una enfermedad inminente, sino con el agobio de mantener una imagen que probablemente nadie se había atrevido a cuestionar. Y en mi interior, comprendí que esta carga sería igualmente pesada, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Mi vida cambiaba vertiginosamente al darme cuenta de que ser parte de su mundo significaba adoptar sus luchas, y la idea de esa responsabilidad enraizó un temor en mi pecho. Justo cuando pensé que la conversación se tornaría más profunda, la vibración de mi propio teléfono rompió la tensión palpable. Sin querer, vi cómo sus ojos se movieron hacia mí, curiosos, expuestos. ¿Quién llama ahora?, preguntó su hermano, pero antes de que pudiera contestar, miré la pantalla. Era mi madre, un recordatorio de que el destino me estaba empujando hacia mi propia realidad. Es solo una llamada que debo atender, logré murmurarlo, pero el peso de la despedida ya cargaba una tristeza inmensa. Siempre hay un momento para hablar, dijo él, su voz un suave toque entre las sombras de su angustia. Pero mientras giraba sobre mis talones, sintiendo cómo la distancia se expandía nuevamente, comprendí una verdad obvia: tal vez esta llamada que debía responder era solo el comienzo de mi viaje hacia lo desconocido. Durante el camino hacia el exterior, el murmullo de su conversación se desvaneció, pero en mí, el eco de sus palabras reverberaba. La carga es más ligera cuando se comparte. La frase persistió, burbujeando en mi mente cuando pasé la puerta. Y allí, sola en el pasillo, mi corazón latía con la promesa de que esto era solo el principio. Lo que no sabía, sin embargo, era que ese frágil hilo que tejía mis esperanzas se vería enfrentado a una revelación impactante la próxima vez que cruzara el umbral, un secreto que cambiaría todo. Mientras caminaba hacia afuera, una oleada de emociones me abrumó. El sol de la tarde filtraba sus rayos entre los árboles, pero yo solo podía sentir la sombra del conflicto que dejaba atrás. La voz de mi madre, siempre firme y controladora, resonaba en mi mente, recordándome las expectativas que nunca parecían disiparse. ¿Dónde has estado?, sonó su voz apenas contesté, la preocupación impregnando cada sílaba.
Me alegra que te hayas acordado de mí, respondí, intentando mantener las defensas altas mientras mi corazón se hundía. Las palabras eran un juego de espadas, pero yo no estaba dispuesta a jugar. La charla giró en torno a trivialidades, como los planes del domingo o la visita a casa de los abuelos. Sin embargo, la conexión se sentía cada vez más lejos. Finalmente, pude despedirme con una excusa vaga, sintiendo que la verdadera conversación permanecía a la espera, oculta en el rincón de mi alma. Regresé al apartamento con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que lo que había empezado entre ellos dos había resonado en mí, y esa verdad me desnudaba lentamente. Cuando volví a cruzar la puerta, el ambiente había cambiado, el aire cargado de emociones parecía vibrar a mi alrededor. Los hermanos estaban en un rincón, hablando en voz baja. Pero al verme, sus palabras se detuvieron, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos también. En ese segundo, podía ver sus rostros, una paleta de emociones, añoranza, dolor, pero también una chispa de algo no dicho. Se sentía como si ambos hubieran estado negociando un secreto, y yo solo era una intrusa. Lo siento, debería haber esperado más, murmuré, sin saber cómo recuperar la intimidad que había perdido. Fue su hermano quien rompió el silencio. No, está bien. La verdad es que, necesitaba abrirme, dijo, el tono vulnerable en su voz hiriendo mis defensas. ¿Por qué no lo haces? Le insté, mi corazón palpitando con la urgencia de quien desea aliviar las cargas ajenas. Él dudó, sus ojos iluminándose brevemente antes de apagarse nuevamente. Porque hay cosas que realmente no entiendo, cosas que pesan sobre mí, y pienso en cómo podría afectar todo, confesó, temiendo la enormidad de sus propios miedos. Sentí que su dolor me atravesaba, como un hilo delgado, uniendo nuestra tristeza en un mismo tejido. A veces, enfrentar lo desconocido trae más luz que sombras, intenté ofrecerle, haciendo eco del hilo lleno de esperanza que había comenzado a formarse entre nosotros. Es más complicado de lo que piensas, interrumpió su hermano, como si lidiar con su propia tormenta fuera suficiente sin agregar otra. Pero lo que no sabía era que en aquel instante, la revelación que aún no estaba lista para expresar me impactaba en lo más profundo. Tenía una historia que contar, pero el miedo a perder lo que había encontrado me mantenía en silencio. El momento se volvió inminente, como la llegada de un temporal. ¿Y si me dijeras qué es eso que temes compartir? Le pregunté con voz suave, esperando que mis palabras fueran un paso hacia la comprensión de sus mundos internos. El hermano apretó los puños, su mirada perdida en un espacio entre nosotros. Es mi padre. No es quien creen que es. Nunca ha sido el héroe que todos imaginan, dijo finalmente, su voz conteniendo una mezcla de reproche y dolor. La revelación me dejó sin aliento, y comprendí que su historia era más compleja de lo que podía haber imaginado. ¿Qué ha hecho? Logré murmurar, sintiendo que el aire se hacía más denso en la habitación. Lo que él estaba a punto de contar podría desenredar el hilo que comenzaba a tejerse entre nosotros, pero en mi interior una parte de mí abogaba por la verdad. Sentía que cada palabra cargaba el peso de décadas. Fue su hermano quien, a su vez, lo instó a continuar. No puede seguir llevándolo solo. La carga se hace más pesada en silencio. La seguridad en su voz parecía abrir un espacio para la sinceridad que tanto necesitaban. Con un suspiro que resonaba con su vulnerabilidad, el primero comenzó a hablar. Y entre sus palabras, el eco de mi propio miedo se manifestaba. Es un hombre poderoso, demasiado. Hace lo que quiere, siempre ha sido así. Mi vida ha girado alrededor de su sombra y ahora se siente como una maldición. A medida que compartía su historia, el tiempo se sentía extenso, como si la presión de la revelación fuera capaz de cambiarlo todo. Sin embargo, como si el universo mismo quisiera jugar con nuestras emociones, un sonido en el pasillo me interrumpió de golpe. La puerta se abrió lentamente, y una figura emergió. Mi corazón se detuvo al reconocer la silueta. Era mi madre, que aparecía llena de determinación, y tras ella, un rostro que nunca pensé volver a ver en este contexto.
La mezcla de sorpresas y nuevos dilemas se posaron como nubes pesadas sobre nosotros. La última frase resonó en mi mente: nunca imaginé que golpear la puerta equivocada me llevaría a la vida de un millonario, y el peso de la revelación me hizo tambalear un poco más. Los ojos de mi madre se posaron sobre mí con una intensidad que solo ella podía generar. El reconocimiento en su mirada se mezcló con la incredulidad, como si la escena que tenía delante desafiara todo lo que creía saber. No estaba solo ante la verdad, sino rodeada de sombras de la que había deseado escapar. ¿Qué haces aquí?, pregunté, la voz temblando levemente. La sorpresa me atravesó como un rayo, y con cada latido, sentía que el espacio entre nosotros se colmaba de tensiones no resueltas. Fue su hermano quien, desconcertado por la llegada inesperada, rompió el silencio. ¿Tú? ¿Qué deseas, señora? Mi madre tomó un instante para procesar la situación, sus facciones endurecidas por la confusión. Busco a mi hija, respondió con tono firme, como si estuviera enjuiciando la validez de nuestra conexión. He estado preocupada. La amenaza de su preocupación se encarnaba en un reproche silencioso. Ambos hermanos intercambiaron una mirada, un diálogo no verbal en el que percibí que también ellos se debatían entre su impulso de protegerme y su deseo de ayudarme a enfrentar lo ajeno. Creí que necesitabas tiempo, le dije, la defensiva zumbando en mi voz. Sentí su mirada calar profundo, como si pudiese ver el nudo que me atenazaba. No puedes entrar aquí, y no logré terminar, pues el dolor latente de mi madre creció en la habitación, transformándose en el ambiente pesado que nos envolvía. Es porque me importa lo que pase contigo, replicó con un tono más suave. Entonces, su mirada cambió, y pude distinguir la vulnerabilidad detrás de su dureza. No quería interrumpir, pero algo en su energía me ha hecho volver. La tensión se expandió. Quería comprender su necesidad de control. Muchas veces me había sentido atrapada en su ferviente deseo por tenerlo todo bajo control. Pero ver a aquellos dos hermanos sinceros en el trozo de vida que compartían me hizo dudar. Quizá había un espacio en el que ambas realidades coexistieran. ¿Qué hay entre ustedes?, preguntó su hermano, su voz vibrando con la curiosidad que siempre parece acompañar a la incomprensión. Fue un momento vital en el que todos los ojos se centraron en mí, como una antorcha encendida en la oscuridad del desconocido. Sentí que se iniciaba una danza de decisiones en la que la verdad sería la única guía. Hay preguntas sin respuesta. Esta ha sido una semana extraña y confusa, mordí mi labio, reflexionando sobre lo que estaba a punto de decir. ¿Sería inteligente compartir mis propios temores y secretos en este momento? Me sentí incapacitada, pero la luz de sus miradas expectantes me empujaba. Los dos son parte de algo que no comprendo del todo, y ahí, un nuevo hilo se tejió en mí, esa sensación de estar siendo guiada hacia una iluminación donde cada persona por sí sola tenía su historia, si bien solas también bregaban con el peso del pasado. Mi madre, que había sido un faro de reglas no escritas, de expectativas perpetuas, dio un paso hacia mí, su expresión suavizándose. No sé lo que hay ahí, pero sea lo que sea, estoy aquí. Siempre lo estaré. La sinceridad en sus palabras rompió parte de mi coraza. Fue como si una grieta en un muro comenzara a abrir la posibilidad de un puente creado sobre recuerdos compartidos. Sin embargo, aún existía la sombra del padre de los hermanos, una figura con quien ahora debía confrontarme. Lo que sea que se ha interpuesto en tu camino, siempre puedes hablarlo. Todos merecemos abrir nuestras heridas, susurró uno de los hermanos, su voz un eco suave entre las tensiones que se arremolinaban. Permanecí en silencio, considerándolo. El susurro de la revelación de su padre seguía flotando en el aire. Sabía que al tomar ese libro de secretos también abriría las páginas de mi propia historia, pero el miedo a lo desconocido se aferraba a mí con una fuerza que parecía insuperable. Quería poder sentir que había una salida, un sentido a toda esta maraña de emociones y conflictos. Y al atisbar el camino, me decía a mí misma que estaba cerca, que tal vez algún día podría compartir mi verdad y ellos sus dolores. Entonces, de repente, un sonido irrumpe. Alguien golpea la puerta del apartamento.
El eco resonó con una cruda urgencia, y sentí que mi corazón se disparaba. Con esa oportunidad, un nuevo dilema se cernía, la respuesta podía traer más caos, pero el deseo de descubrir se plantó en mí como una semilla lista para germinar. ¿Quién es?, pregunté, mis ojos llenos de anticipación y temor. La incertidumbre se asomaba, y en ese instante, sabía que cada respuesta podría cambiarlo todo. La respiración en la habitación se volvió tensa, como si cada uno de nosotros había dejado de exhalar en espera. Las miradas se centraron en la puerta, en un unísono inquietante que unía a los tres por un hilo de expectación palpable. Escuché el suave tamborileo en la puerta otra vez, como un eco de la vida que afuera parecía continuar con su curso sin enterarse de nuestro pequeño drama. Quizás sea un vendedor, sugirió uno de los hermanos, pero su voz era más un intento de tranquilizarse a sí mismo que a los demás. La incertidumbre le otorgaba un ligero temblor a cada palabra. O alguien que quiere descubrir secretos olvidados, musité, apenas audible incluso para mí misma, mientras un escalofrío recorría mi espalda. La posibilidad de que ese golpe ocultara respuestas podría ser tanto una bendición como una maldición, y la ambivalencia se aferraba a mí como una sombra. El impulso de abrir tenía su tirón, pero el miedo a lo que podría revelar me paralizaba. Debo ir a ver, dije, a pesar de la creciente compresión en mi pecho. Ese último golpe resonó en mí más que en la puerta, fue un llamado que llegó en un momento donde la vida ya se había visto trastocada. Espera, intervino mi madre, y por primera vez noté una chispa de preocupación sincera en su mirada. Déjanos ir contigo. Asentí primero, impactada por la oferta. Tenía el deseo de estar sola, de saber que pudiera encontrar la fuerza en mí antes de enfrentar lo desconocido, pero al mismo tiempo, la idea de que ella y los hermanos estuviesen a mi lado ofrecía un mero consuelo. Lo que allí pudiera estar esperando representaba un paso más hacia la conexión que todos anhelábamos, a pesar del peso de nuestras historias, avanzamos juntos hacia la puerta, y el trayecto pareció abarcar una eternidad. La madera crujió bajo mis dedos en el pomo, la sensación de lo inminente encendía el oxígeno a mi alrededor. Tomé aire y, con un gesto decidido, giré la manija. La puerta se abrió despacio, frente a nosotros estaba un hombre de pie, envuelto en un elegante abrigo negro, que, de inmediato, hacía resaltar el aire de sofisticación a su alrededor. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y una confianza innata que lo destacaba. ¿Disculpas? Buscaba a su padre, preguntó, su voz suave pero clara, arrastrando una vibra que instantáneamente hizo que una parte de mí se sintiera intrigada. No sé quién eres, respondí, sintiendo una perversa mezcla de desconfianza e interés. Quería saber más sobre él, pero su presencia, un destello de riqueza y seguridad, despertó algo en mí que fui incapaz de ignorar. Soy Leo, dijo, extendiendo una mano que me pareció elegante, casi arrogante. He estado buscando a alguien de quien he escuchado hablar. Es importante. La frase no se zozobraba de misterios, la certeza en su voz hacía que todos los demás en la habitación se quedaran en silencio, esperando respuestas. ¿Importante en qué sentido?, cuestionó mi madre, sin soltar mi brazo y permaneciendo al frente, dispuesta a protegerme de cualquier intromisión. Podía sentir su energía, su instinto protector resonando en cada palabra. He sido informado de que deben hablar sobre el legado, lo que ocurrió y lo que está reservado. Su tono pronunció esos últimos términos con una deliberación que me hizo estremecer. Legado, repetí, mi mente girando con cada sílaba mientras mis ojos se buscaban los de mi madre. Su reacción, un leve titubeo, dejó claro que para ella estas palabras también llevaban un peso significativo. ¿De qué estás hablando? Necesitan saber sobre su padre y sobre lo que dejó, explicó, la calma en su rostro contrastando con mi creciente ansiedad. El nombre de ese hombre, esa figura que casi había sido un relato mitológico en mi vida, me quemaba en la lengua. Antes de que pudiera procesar lo que esto implicaba, la voz de uno de los hermanos se alzó, clara y firme. ¿Por qué deberíamos creer en ti? He venido porque necesitamos unir las piezas.
Algo más grande está en juego, y esta familia ustedes necesitan estar preparadas. Su mirada se tornó grave, y en ese énfasis sentí el cálido peso de los secretos familiares presionando en el aire, el mazazo de lo desconocido nos inundó. En lo profundo, una maraña de emociones empezó a entrelazarse, confusión, miedo, pero también un destello de esperanza. La posibilidad de conocer a alguien que podría ofrecer respuestas provocó que un torbellino de preguntas emergiera en mi mente. Pero en ese momento solo podía pensar en una, que podía haber dejado un padre que nunca había conocido. La tensión en la habitación se había intensificado, cada uno de nosotros esperando la pausa correcta para hacer la siguiente jugada. Quería entrar en acción, descubrir lo que se ocultaba, aún sabiendo que descubrir la verdad podría cambiarlo todo. La decisión de dejarlo entrar pareció más un principio que un final, y mientras mis manos se crispaban en mis bolsillos, la vergüenza de lo que un día había sido me llenó de fuerza para avanzar. Entra, susurré al fin, abriendo la puerta de par en par, con la certeza angustiante de que había comenzado un viaje que no podría detenerme a mi antojo. El aire dentro de la habitación se volvió aún más denso cuando Leo cruzó la puerta. Su figura se proyectó sobre nosotros como una sombra de enigma sin resolver, y mientras cerraba la puerta detrás de él, un silencio reverberante nos envolvió. Miradas expectantes se dirigieron hacia él, un abismo de preguntas no formuladas flotaba en el ambiente, a la espera de ser desatadas. ¿Cómo sabe sobre nuestro padre?, inquirió un hermano, su voz temblando apenas. La frágil esperanza que había empezado a brotar parecía ahora más vulnerable ante la posibilidad de que esta casualidad fuera solo una cruel broma. Leo se detuvo, observando lo que podía ser el tejido de nuestra historia familiar en nuestros rostros. Sus ojos se detuvieron en mí, y por un instantito, sentí que podía ver mucho más allá de lo evidente. Es una historia complicada, pero estoy aquí para ayudarles a entenderla, dijo. Su tono, aunque firme, contenía un matiz de compasión. No queremos ayuda de un desconocido, respondió mi madre, la defensiva a punto de estallar. Se había colocado protectora entre Leo y yo, como un escudo de papel arrugado a punto de romperse. No se trata de mí, afirmó Leo, su voz atravesando la habitación. Se trata de su padre y de lo que ustedes, todos deben afrontar. La última palabra golpeó en mí como la campana de un aviso, aunque el temor y el dolor parecían cernirse sobre nosotros. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dejó?, pregunté, sintiendo mis manos temblar mientras la angustia crecía en mi pecho. Mi corazón palpitaba por la inminente búsqueda de respuestas que me habían sido negadas durante tanto tiempo. Sus palabras estaban cargadas de confianza, pero no podía evitar sentir que se deslizaban entre las grietas de la incertidumbre. Lo que él dejó no es solo material. Hay secretos, pero también hay responsabilidades, continuó Leo, su mirada escaneando a cada uno de nosotros. Uno puede heredar muchas cosas, pero lo más valioso es saber cómo manejar esas herencias. ¿Herencias? ¿Responsabilidades? ¿De qué hablas?, interrumpí, mi voz subiendo de tono, casi rebotando contra las paredes. Leo tenía una forma de hablar que parecía envolvente, casi hipnótica, pero en el fondo del mar de palabras había un tsunami que temía desatarse. Él pareció medir sus palabras antes de continuar, y un destello de tristeza cruzó su semblante. Su padre no era un simple hombre. Había acciones y decisiones que lo llevaron a un lugar que jamás imaginó, y eso ahora les concierne a ustedes. Hay personas que aún buscan lo que él dejó atrás, y lo que podrían hacer con ello. La habitación se llenó de un olor a miedo, un miedo que no era solamente mío, sino compartido. Mis hermanos intercambiaron miradas, la incomodidad palpable entre ellos, el peso de la historia comenzando a darse cuenta de su gravedad. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, repitió el hermano, su voz más firme esta vez. ¿Qué te hace diferente? Los caminos del pasado a menudo son peligrosos y tortuosos. Yo mismo perdí a alguien querido en esta búsqueda, dijo Leo, su voz resonando con una fragilidad que fue genuina. No quiero que ustedes pasen por lo mismo. Me he comprometido a ayudarlos, a guiarlos a través de los riesgos que se presentan.
La tensión en la sala era un acorde apretado, y en mi pecho, cada latido parecía seguir el compás. Las palabras de Leo despertaron algo más profundo en mí, una brasa de curiosidad encendida, un deseo ardiente de conocer la verdad, aunque temía descubrir lo que eso significaría para cada uno de nosotros. Mi madre respiró hondo, y pude ver que su defensiva comenzaba a desfallecer. Supuse que no importaba cuán temerosas fueran nuestras dudas, la verdad continuaba clamando en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué tipo de legado?, preguntó finalmente, su voz ahora más suave pero impresa de una seriedad que la hacía resonar. Un legado que está a punto de ser descubierto, respondió Leo, y sus ojos se iluminaron en mi dirección. Pero deben estar preparados. No solo para las verdades que revelarán, sino para los enemigos que podrían surgir en el proceso. Esa última frase me golpeó con el peso de la realidad. Un momento de duda me abrumó, pero luego sentí algo que comenzaba a brotar en mi interior. Si la vida nos había traído a esta encrucijada, había una razón detrás, y estaba dispuesta a enfrentarla con cada fibra de mi ser. Estamos listos para saber, dije, apretando los puños a los lados, ya no con miedo, sino con determinación. Está bien, Leo asintió, una pequeña sonrisa evaporándose en su rostro. Entonces, empecemos con la historia de su padre, y de lo que pasó aquella noche que cambiólo todo. Las palabras resonaban como una campana, abriéndose la puerta hacia un conocimiento que podría alterar el rumbo que habíamos conocido. Pero en el fondo, aún había una pregunta que me acompañaba: ¿seríamos capaces de enfrentar los fantasmas del pasado y, a la vez, los peligros del presente? Y si descubríamos que un enemigo ya estaba más cerca de lo que pensábamos, con la intriga creciendo, comprendí que todo lo que había conocido hasta ese momento pasaba a ser una sombra del verdadero desafío que nos aguardaba, arremolinándose en un horizonte cargado de promesas y secretos por desvelar. La puerta de la oscuridad se abría, y al entrar, sabía que la luz de lo desconocido podría cambiarlo todo para siempre. La voz de Leo comenzó a tejer una historia que había estado oculta en las sombras, entrelazando el pasado con los hilos del presente. Su padre, empezó, y al pronunciar esas palabras, su mirada se volvió distante, como si estuviera sumergido en recuerdos que lo atormentaban. Él no siempre estuvo solo, prosiguió, su tono resonando con el eco de sus propias pérdidas. Antes de que todo se desmoronara, él tenía una familia que siempre fue un enigma para él, una línea divisoria entre sus deseos y sus responsabilidades. Nunca supo cómo balancear ambas, y, a menudo, tomaba decisiones que lo llevaron a caminos oscuros. El silencio era absoluto. Cada palabra que caía de los labios de Leo parecía un hacha golpeando el hielo en el que hasta ahora habitábamos. Mi corazón palpitaba, pero también sentía que la compasión crecía dentro de mí. La mirada de mi madre, llena de una mezcla de ira y dolor, comenzaba a transformarse en algo más vulnerable. La historia de mi padre no era solo una historia ajena, era el eco de un legado que nos afectaba a todos. Él estaba metido en algo más grande de lo que imagina. Detrás de sus acciones había un peligro latente, un enemigo que acechaba en las sombras y que aún perdura, continuó Leo, su voz ahora baja, casi como si temiera despertar a ese mismo enemigo. No se trata solo de respuestas. Se trata de decisiones que podrían cambiar o incluso acabar con sus vidas. ¿Y qué legado van a aceptar? Mis hermanos se miraron entre sí, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. Un hermano me apretó la mano, como si buscara más que apoyo, tal vez buscaba la ancla que lo mantuviera firme en este mar de preguntas. ¿Pero quién es ese enemigo?, preguntó el hermano, su voz cargada de angustia. ¿Cómo sabemos a quién enfrentar? ¿Cómo sabemos que no estás de su lado? La oscuridad de la habitación parecía intensificarse mientras Leo se detuvo un momento, sopesando sus palabras. El enemigo no es solo una persona. Es un clima de traiciones y secretos que lo rodean. Y a menudo, el verdadero enemigo está más cerca de lo que uno podría imaginar. A veces son aquellos a quienes más amamos, o aquellos que parecen ser inofensivos. Mis pensamientos se precipitaron hacia mi madre.
Podría ser que, a lo largo de los años, estuviera sentada sobre capas de verdades ocultas que nunca había compartido. Era posible que su desesperada defensa de nuestra familia hubiera construido muros que nos separaban no solo del dolor, sino de la posibilidad de la sanación. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? La confronté, mis palabras hiriendo el silencio. ¿Por qué no nos preparaste? ¿Qué escondías? Ella se encogió un poco, como si una parte de ella entendiera que su protección había sido en vano. Protegerlos fue todo lo que traté de hacer. Su voz tembló mientras las emociones bajo la superficie comenzaban a brotar. Temía que la verdad los lastimara más de lo que ya lo había hecho. Leo observó esta interacción, el impacto visceral de sus palabras no pasó desapercibido. La verdad a menudo duele, sí, pero vivir en la oscuridad puede ser aún más desgarrador, dijo, y su voz se tornó una mezcla de compasión y tristeza, una brisa de conflicto cruzó la habitación. La tensión era palpable, como si cada uno de nosotros estuviera en una yunta, temiendo la dirección en la que se diera el siguiente paso. ¿Qué significa todo esto para nosotros?, pregunté, sintiéndome en el centro del remolino emocional que había comenzado a girar. ¿Hasta dónde llegaremos para descubrir lo que se oculta detrás de todo esto? Leo se acercó un paso, su mirada fúlgida y penetrante. Cada uno de ustedes tendrá que decidir esto por sí mismo. Enfrentar las verdades es un camino individual, pero juntos ustedes pueden encontrar la valentía para ir más allá de sus miedos. La verdadera mayor herencia de su padre tal vez no sea solo la historia que les dejó, sino la fortaleza para reescribir su propia narrativa. De repente, un silencio sepulcral reinó en la habitación. Aunque su mensaje era claro, había una inquietud que nos envolvía. ¿Ese era el camino que debíamos elegir? ¿Nos atreveríamos a descubrir lo que había estado oculto bajo capas de silencio y miedo? ¿Qué será lo siguiente?, preguntó una de mis hermanas, su voz delicada y llena de admiración. ¿Cómo empezamos? Leo exhaló, la seriedad en su rostro desnudaba el peso que llevaba sobre los hombros. Primero, deben estar listos para abrir los ojos. Deben buscar respuestas donde menos las esperan y estar dispuestos a experimentar el dolor que viene con ellas. Con su última frase, un escalofrío me recorrió la espalda. Tenía la sensación de que habíamos tomado un camino del que no había retorno, y aunque eso podría llevarnos a la verdad, también podía abrir las puertas a suficiente oscuridad. La inquietud en mí creció, un verso en la melodía del destino que resonaba con un peligro inminente, y entonces, antes de que pudiera procesar todo, un sonido sordo golpeó la puerta. Todos nos giramos, el corazón en un hilo, a la espera de que esa próxima verdad asomara a través del umbral. La incertidumbre había entrado con fuerza, y sabía que no estábamos solos en este juego, que el enemigo tal vez ya se había presentado. El eco de una sombra conocida estaba por caer, y con ello, el tiempo se detuvo un instante antes de que todo reventara en un torbellino de sorpresas y confrontaciones. La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre que nunca había visto antes, pero cuya presencia irradiaba energía inconfundible. Su mirada era fría y calculadora, como si estuviera evaluando cada rincón de la habitación y, sobre todo, a cada uno de nosotros. Había algo inquietante en la forma en que su rostro se iluminaba con una sonrisa, una que no llegaba a sus ojos. Espero no interrumpir, dijo con un tono suave que hacía eco de una amenaza velada. Pero parece que esta reunión familiar está a punto de volverse aún más interesante. Mis hermanos y yo intercambiamos miradas nerviosas, nuestros cuerpos tensos, preparados para cualquier eventualidad. Las palabras de Leo, sobre un enemigo en las sombras, resonaban en la sala con fuerza cada vez mayor. Este extraño era una manifestación de esos temores, un recordatorio de que el pasado estaba más vivo que nunca. ¿Quién eres y qué quieres?, pregunté, intentando adoptar un tono desafiante a pesar de la creciente inquietud en mi estómago. No quería parecer débil frente a este hombre que parecía tener la capacidad de desgarrar nuestra frágil paz. Un amigo de la familia, respondió, encogiéndose de hombros con una despreocupación deliberada. O al menos, lo era. Mi nombre es Alejandro,
y creo que tenemos algunos temas pendientes de conversación. Mi corazón se detuvo al escuchar el efecto de sus palabras. La forma casual en que mencionó la familia hizo que mi mente divagara hacia lo desconocido. ¿Qué historia más grande había arrastrado hasta este punto? ¿Por qué sentí que su llegada estaba ligada a la oscura narrativa que Leo había empezado a desenredar? Leo dio un paso adelante, los ojos fijos en Alejandro, una tensión palpable nacía entre ellos. No estás invitado, Alejandro. Y no creo que lo que tengas que ofrecer sea bienvenido aquí, advirtió, su voz firme, una barrera invisible que parecía protegernos de las intenciones del intruso. ¿Invitado? ¿Es eso lo que crees? La invitación ya fue extendida mucho antes, mi amigo, contestó Alejandro, su sonrisa ampliándose, como si disfrutara del juego de poder que estaba teniendo lugar. Tú, de todos, deberías saber que algunas verdades no se pueden contener para siempre. Y algunas promesas vienen con un precio. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mi hermana, su voz temblando. Fue un impulso natural querer proteger a nuestra madre, que temblaba junto a nosotros, aferrándose a la mesa como si buscara estabilidad en el caos. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión mezclada entre intriga y desafío. Lo que ustedes buscan saber no está tan lejos. Pero, a cambio, deberán estar dispuestos a pagar por el conocimiento. Ya no hay más secretos entre ustedes y el legado de su padre. Es hora de abrir esas páginas, pero la tinta ha sido un sacrilegio. La indignación se acumuló en el pecho de cada uno de nosotros. ¿Quién se creía él para dictar términos sobre la verdad que debería ser nuestro derecho? La atmósfera se cargaría con electricidad si empeoraría. Las palabras de Leo retumbaban, enfrentar la verdad, una elección que nos enfrentaba a 4 y no a 1, en medio de la tensión, decidí dar un paso al frente, impulsada por una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué tipo de precio estás hablando? ¿Qué tienes que ver con nuestro padre? El temblor en mi voz no podía ocultar la firmeza de mi desafío. Alejandro pareció complacido con mi respuesta, como si esperara que alguno de nosotros estallara. Tu padre. Él me debe, de una manera que ni tú ni él imagina. La historia que estás a punto de descubrir está entrelazada con la mía. Pero, para conocerla, primero hay que despojarse de las ilusiones. ¿Ilusiones? Basta de juegos. Dinos qué sabes, gritó mi madre, alzando la voz por primera vez. Su energía contenida parecía liberarse como un río desbordado, una ola de protección desesperada. Es sencillo, la verdad está en el corazón del caos, y ustedes están a un paso de precipitarse sobre ella, dijo, sus palabras ahora impregnadas de una malevolencia sutil. Conozco el camino a la herencia oscura de su familia. Sin embargo, puede que no les guste lo que descubran. Puede que algunos la deseen, mientras que otros querrán huir del legado que no eligieron. Parecía que cada palabra era una estocada, desgarrando más nuestro delicado tejido familiar. La incertidumbre se transformó en un abismo frente a nosotros, una posibilidad de conocer lo que siempre había permanecido enterrado. Pero, ¿estábamos listos para enfrentar eso? La puerta entreabierta por donde había llegado Alejandro fue un recordatorio de que la vida de secretos había sido una barrera para protegernos, pero ahora un nuevo horizonte se estaba abriendo. Con el aliento entrecortado, sentí que cada mirada de mis hermanos se volvía hacia mí, esperando alguna clase de reacción. Todo había cambiado en un instante, y el desafío parecía estar en mis manos. A cada momento, la sombra crecía, y el eco del pasado nos llamaba sin que pudiéramos ignorarlo. Me preparé, sintiendo el peso de todas estas emociones en mí, guiada por la idea de que en medio de esta confusión, tal vez encontraría el valor para enfrentar mis propios demonios. Pero al hacerlo, me preguntaba si alguna vez podría volver atrás, si al abrir esa puerta no solo descubriríamos la verdad, sino que, tal vez, liberaríamos algo que ya no podríamos detener. Las revelaciones que podían venir eran quizás nuestro mayor miedo, pero una parte de mí anhelaba saber, incluso si eso significara caminar por el filo de una navaja. Y,
en ese instante, supe que alguna sombra iba a dejar de ser nuestra enemiga para convertirse en nuestra única esperanza. La luz de la tarde se deslizaba en el interior del apartamento, creando un juego de sombras que danzaban como recordatorios de todo lo que habíamos enfrentado. El ambiente estaba cargado de tensión, cada mirada se sostenía en una mezcla de temor y expectativa mientras Alejandro, con su aire enigmático, desafiaba nuestra percepción de la realidad. Era el eco de lo desconocido, y, a un paso de la verdad, nadie podía apartar la vista. ¿Qué precio tienes para nosotros?, pregunté, supliendo un instante de ira y valentía. Era hora de dejar de lado los secretos que nos perseguían como sombras. Alejandro se detuvo un momento, evaluando cada uno de nosotros con ojos perspicaces. El precio no siempre es oro, niña. Los secretos de su padre son peligrosos y pueden costar más que su valor material. A menudo, la verdad requiere sacrificios. Sacudí la cabeza. Hemos perdido suficiente ya. Estamos dispuestos a enfrentar la verdad, sin importar lo que conlleve. No podíamos seguir viviendo a la sombra de alguien a quien nunca conocimos. La fragilidad de nuestra existencia se sentía abrumadora, pero en ese rincón oscuro en el que nos encontrábamos, algo dentro de mí ardía con determinación. Entonces, continuó Alejandro, su voz suave como el terciopelo, tendrán que elegir qué camino tomar. Pueden permanecer en la ignorancia o abrazar lo que su padre dejó atrás. Es un legado que no solo puede traer consigo riquezas, sino también enemigos, y a veces, la familia misma puede convertirse en una amenaza. Sus palabras resonaban con poder y claridad, y al mismo tiempo una alarma interna se encendía en mí. Miré a mis hermanos primero, buscando su aprobación. Sus rostros reflejaban la mezcla de miedo y determinación que yo misma sentía. Entonces me giré hacia mi madre, quien parecía estar lidiando con un torrente de emociones. Ella también había encontrado consistencia en nuestra lucha y, en ese momento, comprendí que no sería solo un viaje personal, sino uno que transitaríamos juntos. Nos unimos a ti, Alejandro, dije con resolución, y su mirada brilló con algo que se asemejaba al alivio. Pero necesitamos garantías. Necesitamos saber que no estás aquí para traicionarnos. Un giro de sorpresa atravesó sus rasgos, pero asintió. Las garantías son un lujo en el mundo en que te adentras. Pero yo también busco respuestas, y ustedes son la clave. Las palabras flotaron entre nosotros, un eco de promesas aún no pronunciadas por completo. Mientras la intensidad crecía, me preguntaba si estaríamos realmente listos para ese viaje. Pero la decisión estaba hecha, la verdad era nuestra única opción, y de alguna manera, necesitábamos encontrar la conexión entre nosotros, el legado y la fragilidad de nuestra existencia. De repente, un sonido repentino irrumpió en la atmósfera. La puerta se abrió aún más, revelando a un hombre de aspecto familiar. El mundo se detuvo, mi corazón se detuvo. Era él, mi padre. Esa figura imaginada, el eco de un pasado perdido, emergió con una gravedad que paralizaba, y la sala se sumió en un silencio sobrecogedor. No puede ser, murmuré, el horror y el asombro entrelazándose. No puedes estar aquí. Él me miró, su rostro una mezcla de pena y amor inquebrantable. Hija, hay tanto que explicar. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora, todo lo que temías, se debe a decisiones que no debería haber tomado. No sabía si sentir alegría o miedo. Mi madre se movió hacia adelante, el temor reflejado en su mirada a medida que la realidad se instalaba de nuevo. ¿Por qué no volviste a casa? ¿Por qué nos abandonaste? La voz de mi madre temblaba, la traición la había marcado profundamente, y sus ojos buscaban respuestas que solo él podría ofrecer. Porque creí que era lo mejor para ustedes, dijo él, su tono lleno de un dolor palpable. Pero la verdad es que los mantuve alejados de un peligro mayor. Sus palabras resonaron en la sala, y mis hermanos se acercaron, cada uno enfrentándose al abismo que se había abierto entre nosotros. ¿Qué peligro?, exigí, la incredulidad rasgando mi voz. ¿Todo esto, el legado de que hablas? ¿Por qué has estado escondido? Porque, querida,
soy el enemigo que ahora deberás enfrentar. Y cada secreto que ha quedado enterrado por tanto tiempo está relacionado con la historia secreta de nuestra familia, reveló, cada palabra marcando un nuevo territorio desconocido. Una atmósfera pesada apuntaba hacia nosotros. La revelación era abrumadora, y aunque mis manos estaban temblorosas, el tejido de nuestra historia comenzaba a entrelazarse de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Todo en lo que había creído, cada momento de nuestra vida, estaba a punto de reconectarse en una convergencia que cambiaría para siempre el curso de nuestras existencias. Juntos enfrentaremos esto, prometí al mirar a mis hermanos, sintiendo como el peso abrumador del pasado se convertía en una chispa de unión ante lo inesperado. No importa lo que nos han ocultado, estamos listos para lo que venga. El silencio se disipó con la llegada del nuevo amanecer, y lo que siguió fue una promesa hecha de amor, valentía y redención. Estábamos listos para cambiar nuestra narrativa, uniendo nuestro destino y enfrentando incluso a aquel que había estado más cerca de nosotros durante todo este tiempo, de algún modo. Ya no éramos solo un puñado de sombras perdidas, éramos los héroes de nuestra historia, y juntos, por fin estábamos listos para abrazar la verdad que nos había estado eludiendo. En medio de la oscuridad, comprendí que había una luz esperando ser encendida. La vida no era cosa de azar, sino el tejido entrelazado de nuestras elecciones. No estaba segura de qué vendría, pero, al mirar a los ojos de mi padre por primera vez, supe que estaba dispuesta a todo. En la intersección de nuestras realidades, habíamos forjado un nuevo camino, finalmente, éramos libres de ser quienes realmente éramos. Hoy, murmuré al final, mientras la luz empezaba a brillar en el horizonte, es el comienzo de nuestra historia.